Hoy mismo ha sido deportado no se sabe para dónde, el flaco Will. Todos lo conocen como el flaco Will, el influencer venezolano que está detenido ya hace varios meses. Y hoy aceptaron la orden de deportación voluntaria. Quiere decir que él aceptó ser deportado. Vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración Jesús Reyes sobre este tema que puede ser precisamente la situación de muchos venezolanos. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, Patricia, gracias a Dios todo bien y sí, bueno, siguiendo todo esto que está pasando, no solo con este caso que mencionas, pero bueno, también la situación de Venezuela. La planilla, la ficha, por decirlo de alguna manera, de inmigración del flaco Will anuncia que el juez aprobó la deportación que él está solicitando. Si el flaco Will llega a Venezuela, Jesús, con todo lo que le ha dicho el gobierno, al régimen de Maduro, a Diosdado, etcétera, bueno, ya sabemos cuál va a ser su destino. ¿Qué crees tú que está pasando aquí? Porque en la ficha de inmigración del flaco Will no dice a dónde lo van a deportar. Así es, cuando uno busca en el sistema sobre el caso, bueno, el señor Wilber, sale que tuvo una salida, hubo una decisión de una salida voluntaria. Pero es importante que las personas sepan cómo funciona esto de una salida voluntaria a diferencia de una deportación. Una salida voluntaria es cuando la persona decide salir voluntariamente del país y esto no acarrea una penalidad de reentrada a los Estados Unidos. Porque cuando una persona tiene una orden de deportación, sale expulsada de los Estados Unidos y con una penalidad de reentrada de 10 años. Entonces, a diferencia de eso, cuando una persona sale con la salida voluntaria, esto no tiene una penalidad de reentrada de 10 años en cuanto a lo que es una deportación. Esto no quiere decir que si la persona tiene otros problemas migratorios, va a ser exonerada automáticamente de esos otros problemas. Pero solo con el tema de la deportación, si sale con salida voluntaria, no hay inconveniente de una orden de deportación o el tema de los 10 años. Ahora, lo interesante de estas órdenes de salida voluntaria es que una persona puede escoger el país donde quiere ser voluntariamente llevada a la persona, siempre y cuando ese otro país esté dispuesto a aceptar a la persona. Entonces, no sabría decir qué exactamente fue la decisión del señor Wilber en este caso, si es que dudo que haya decidido regresar a Venezuela voluntariamente. Pienso que lo más probable es que haya decidido ir a uno de estos países que actualmente tienen convenios con los Estados Unidos para llevar a personas que quieren salir de aquí de forma voluntaria o inclusive personas que han sido deportadas de los Estados Unidos. Entre esos países, por lo menos en Latinoamérica, hay una lista grande. Tenemos a México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá. Y también existen varios países africanos, entre esos Uganda, Sudán del Sur, Ghana, entre otros. También países que tienen acuerdos con Estados Unidos, está Ecuador y España. Entonces, eso de nuevo depende de cada país si quiere aceptar a la persona, depende si la persona quiere ir para allá, pero no necesariamente quiere decir que la persona va a regresar a su país de origen. Jesús, hace una semana, ojalá, buena suerte para el flaco Will de verdad, y esperamos que seguramente él se va a conectar muy pronto en las redes sociales para contarnos cómo le está yendo, porque lo ha hecho desde que emprendió su camino hacia Estados Unidos. Jesús, hace una semana estuvimos conversando y recién habían ocurrido los hechos de la detención de Maduro en Venezuela, la extracción, etcétera. El panorama con respecto a eso en cuanto a inmigración está más claro el día de hoy, en el sentido de si ahora es más factible la deportación de venezolanos o esto ayuda o perjudica a los venezolanos que están en solicitud de asilo aquí en Estados Unidos. Yo pienso que ayuda y es claro, es algo que quizás no tiene mucho sentido porque de hecho estaba hablando con una persona recientemente de ese tema. La persona me decía, bueno, que pensaba que ya cuando sacaran a Maduro, que todo el mundo quería regresar a Venezuela, que todo el mundo se iba a ir de una vez, que ya no había necesidad de quedarse en los Estados Unidos. Y esto, claro, es una persona que no es oficial, pero esta es la mentalidad que quizás muchos oficiales tengan. La lógica dice, bueno, si sacaron al tipo malo, al malo del cuento, ¿por qué las personas no van a querer regresar a un país tan hermoso como es Venezuela? Pero bueno, como venezolanos sabemos que hay más allá de eso y sabemos que más bien lo que está pasando en la realidad es lo contrario,
que ha incrementado la persecución política. Hay un sentido de revancha que tiene este régimen socialista sangriento que está todavía operando en Venezuela. Y aunque gracias a Dios se ha podido capturar a Nicolás Maduro, por otro lado, la realidad es que muchas de estas personas que están involucradas, o la mayoría de las personas que están involucradas y que son parte de este régimen, todavía siguen allí. Y no solo siguen allí, pero están todavía operando de una forma represiva contra la comunidad venezolana, contra los ciudadanos de Venezuela. Y esto lo hacen de forma de venganza, esto lo hacen de forma de cubrirse las espaldas, porque saben que hay varios cabecillas allí que todavía están siendo solicitados por la justicia americana. Entonces, ¿qué ha creado todo esto? Ha creado que hayan activado a células de colectivos en todas las ciudades, o prácticamente todas las ciudades en Venezuela. Han endurecido las leyes y usado las leyes injustamente contra la población venezolana. Aquella persona que quizás está en desacuerdo con el régimen o que está contento simplemente por estas acciones que tomó los Estados Unidos, ahora son considerados traidores de la patria, son considerados personas que han conspirado contra el gobierno y entonces de esta forma están deteniendo a muchas personas. Inclusive actualmente hay personas que han fallecido y esto ha pasado a lo largo de la historia de Venezuela, sobre todo con este régimen que ha estado allí, pero últimamente han fallecido personas que han estado detenidas en Venezuela, periodistas, activistas de derechos humanos que todavía siguen encarcelados. Entonces la situación se ha puesto mucho más crítica. Se esperaba, y quizás esto era lo que, quizás la administración no se esperaba esto, no sabría decirte, no entiendo quizás la lógica de solo sacar al cabecilla, quizás la administración aquí pensó que de esa forma iban a acatar las órdenes y yo pienso que aunque de alguna forma si están colaborando con los Estados Unidos, lo están haciendo de una forma muy parcial y que todavía están permitiendo estas violaciones de derechos humanos que hay en el país. Entonces, ¿cuál es el trabajo de los solicitantes de asilo? Demostrar esto, mostrar que no se trata de lógica, que se trata de hechos y que aunque la lógica diga que ya todo el país debe estar bien porque sacaron al malo de la película, que es todo lo contrario, que ha incrementado la persecución en Venezuela. Ahorita las personas les están tratando de hacer entrevistas y no dan entrevistas porque hay mucho miedo de hablar de lo que ha estado pasando y hay personas que dicen en las redes sociales, nosotros quisiéramos celebrar como lo están haciendo en el exterior, pero simplemente no podemos. No, Jesús, la verdad es que es una situación muy complicada porque, y me refiero a cuando tú estás aquí frente a un funcionario de inmigración, porque el presidente Trump y los voceros de la Casa Blanca están diciendo que Delcy Rodríguez está obedeciendo toda la normativa y todo lo que se le está imponiendo desde aquí. Pero allá hay otra realidad en Venezuela. Por ejemplo, la liberación de los presos políticos no se ha dado en su totalidad. Hoy, por ejemplo, Jorge Rodríguez dijo, no, hay 400 liberados, pero es que en las cuentas no dan los 400 liberados, ¿no? Pero es que también no hay una contabilidad real de quiénes son presos políticos. O sea, hay gente que está presa y no se sabe ni siquiera que está presa porque la familia no denuncia. Son una cantidad de circunstancias que realmente frente a un funcionario de inmigración es difícil sostener que las cosas en Venezuela no han cambiado o están peor cuando los voceros aquí del gobierno de Donald Trump dicen que sí, que todo está funcionando bien en Venezuela. Así es, y ese es el trabajo y el reto que tiene cada solicitante de asilo, demostrar, y yo le comparto mucho a mis clientes que muchas veces estas entrevistas, más allá de hablar del caso de la persona, se trata también de educar al funcionario, claro, con respeto, pero educarlo de lo que está pasando, que aunque por un lado, como dices, hubieron 400 presos políticos que supuestamente fueron liberados, que no hay constancia de esto, que lo que sí hay constancia es que todavía hay muchas personas que siguen estando encerradas desde hace años y otras recientemente, que hay reportes, aunque limitados, pero hay reportes de personas que han detenido por el simple hecho de que haber celebrado el hecho de que Maduro fue capturado. O sea, no, claro, lo que es la parte política y la estrategia, vaya, no sabría decirte mucho la lógica detrás de eso. Se entiende que fue una operación bien quirúrgica y se agradece lógicamente al presidente, a esta administración por haber hecho lo que hizo, pero también hay que ser realistas, todavía faltan muchos cambios. Y además de eso, no sabría decirte qué tan efectivo sea la operación si es que no se lidia con todos los demás cabecillas que están allí todavía operando en Venezuela, que están
trayendo tanto miedo a nuestra comunidad venezolana. Entonces esperemos que haya un cambio, pero para los que están aquí, que les dicen, no, supuestamente ya no tienen casos de asilo, no, supuestamente ya se tienen que regresar, es saber cómo explicar que es lo contrario, buscar reportes de todas estas cosas que están aconteciendo en Venezuela y que si los llegan a llamar a una entrevista de asilo, sepan cómo defender el caso y decir y comprobar que justamente ahora, más allá y mucho más que hace 5, 10, 15 años, simplemente no se puede regresar a Venezuela porque de verdad la persona puede correr peligro si regresa al país. O sea, mira, eso, bueno, hace una semana ocurrió una tragedia que ya todos la conocemos. Yo creo que se ha viralizado tanto. Una ciudadana estadounidense se enfrentó con funcionarios de ICE para protestando a favor de los inmigrantes y, bueno, recibió un disparo y murió dentro de su vehículo. René Nicole Good se llamaba, ¿no? Y bueno, yo quiero como que tú, tomando el ejemplo de este caso, de lo que ocurrió, los videos los hemos visto todos, no sé si tenemos, en producción tiene el video para mostrarlo, videos desde varios ángulos que se han mostrado, cómo fue el enfrentamiento, cómo ocurrieron los hechos. ¿Cuál es tu consejo en base a esta tragedia tan terrible, a esta experiencia que, bueno, que yo creo que ha impactado a todo el país? Sí, bueno, primero que todo, mi sentido pésame para la familia de esta joven, verdad que es algo bien, bien trágico lo que pasó. Pero segundo, y viéndolo del lado, digamos, legal, y sobre todo, bueno, para nuestra comunidad que ha visto estas imágenes y ha visto todo esto que está pasando, hay un común denominador en todas estas tragedias. Y yo diría que un común denominador es cuando una persona decide enfrentar agentes de inmigración o agentes de la policía, independientemente sea inmigración, sea la policía estatal, municipal. Hay una manera de poder dejarle saber a esos oficiales que uno tiene derechos, que uno quiere asistencia de su abogado, de protestar algo que les parece injusto. Pero ya cuando una persona se enfrenta físicamente, ya sea de forma verbal, ya sea con su auto, ya sea por otro medio, a un oficial de la ley, entonces literalmente están poniendo su vida en peligro. No vale la pena, no hay causa por la cual una persona vaya a hacer este tipo de cosas, sea inmigración, sea lo que sea. En el caso de inmigración, cuando una persona es detenida por agentes de ICE, y hemos hablado de eso en otras oportunidades, siempre he recomendado que las personas actúen primero con calma, en la medida de lo posible, pero también con mucho respeto. Dejarle saber al oficial que, bueno, que la persona si tiene su identificación y sus papeles, mostrarlos. Si empiezan a ser cuestionados con temas migratorios, dejarle saber al oficial que ellos están dispuestos a colaborar con ellos, pero que si quisieran tener la ayuda de su abogado, que por favor les permita poder compartir más información por medio de su abogado, pero que tengan la certeza de que quieren colaborar, que quieren hacer las cosas bien, etcétera. Es mostrar esa actitud. He visto ya en varios videos y la mayoría, bueno, personas que son ciudadanos de este país, aunque también he visto sorpresivamente personas que no tienen documentos también, pero la mayoría ciudadanos que sienten, quizás, bueno, se sienten apasionados por este tema, que está bien, todos de alguna forma nos apasiona el tema migratorio, pero es cómo expresar eso, que a veces puede ser problemático. No por el hecho de que uno sea ciudadano, quiere decir que uno ahora tiene el derecho de arremeter contra la policía, que uno tenga el derecho de enfrentarse contra ellos. Uno aquí, bajo la primera enmienda, tiene el derecho uno de protestar pasivamente. Uno tiene el derecho de quejarse pasivamente, pero uno no tiene el derecho a agarrar un auto, lanzárselo a un policía, uno no tiene derecho a irle a gritar 4 groserías a un oficial y físicamente hacer algo contra eso, porque entonces ya se trata de que se quitan las protecciones que tiene ese ciudadano y ya se pone a la merced de policías que pueden actuar en defensa propia. Y bajo esa doctrina, una persona puede ser literalmente asesinada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que actuar con mucha sabiduría, y mucha calma, estar preparado antes de que llegase a pasar eso. ¿Cómo uno se prepara? Uno teniendo documentación de su caso, uno teniendo su licencia de conducir o su identificación, si no tiene algún permiso de trabajo o recibo de la solicitud que uno haya hecho aquí en inmigración, tener eso. Y también actuar con cordialidad, sabiendo que si bien el oficial en ese momento decide arrestar a la persona, esa persona va a tener suficiente tiempo para poder defender su caso,
para poder salir en libertad. Pero bajo ninguna circunstancia vale la pena enfrentarse a la policía porque no vale la pena perder la vida por algo así. ¿No? Y mientras hay vida, hay esperanza y uno puede defenderse. Ya cuando estás muerto, lamentablemente ya no hay tiempo de nada, ¿no? Y esto me recuerda, lo vi en una serie de televisión, Jesús, con tantos problemas y confrontación que la policía ha tenido aquí con la población afroamericana. Aquí la comunidad afroamericana le enseña a sus hijos cómo actuar cuando ven a la policía para que no haya estos enfrentamientos que terminan con un muchacho afroamericano muerto, una mujer muerta, etcétera. Las cosas que hemos visto de enfrentamientos entre la policía y esta comunidad. Y les enseñan, cuando veas a la policía no corras, simplemente entrega tu carnet de identificación, tu ID, etcétera, pero no te enfrentes, no corras, baja los vidrios si te lo piden. Esas son las instrucciones que en las familias afroamericanas le dan a los niños y a los adolescentes, a los jóvenes, para que no haya tragedias de este tipo. Y yo creo que ahora nos toca a los inmigrantes acatar esas mismas normas que existen en la comunidad afroamericana. Así es. Y una cosa también que es importante saber eso, y eso me parece muy bien, digamos, esos consejos, porque tenemos que aprender de esas comunidades también cómo han podido lidiar con estas situaciones. Pero también es importante saber, o sea, yo pienso, la gran mayoría de los oficiales son personas de bien, personas que lo que están haciendo lo hacen por el bien de la comunidad, pero sabemos que no todo es color de rosa, sabemos que hay personas que tienen la autoridad de un oficial y que no usan ese poder que tienen de la forma correcta. Eso se sabe, pero está a manos de ella, sea el inmigrante o la persona que esté en esa situación, de mantener la compostura. Sobre todo si estamos hablando de una persona, de un oficial que fácilmente se puede alterar, que es una persona explosiva. Entonces, aún más en esos casos que la persona pueda mantener su cordura, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando se siente retada o quizás la persona está escapando, instintivamente esa persona va a pensar, bueno, quizás hizo algo malo, se está queriendo escapar o mi vida corre peligro. Entonces pueden ocurrir estas tragedias. Es actuar con mucha calma. Importante que nuestra comunidad sepa en todos estos casos, cuando una persona la quieren deportar, el 95-98% de los casos, la persona no la deportan allí mismo. Yo diría que casi siempre, bueno, quiero Sí. dejar un 2% de hipótesis. Normalmente es un proceso que dura días, si no semanas, e inclusive en algunos casos hasta meses. Entonces, a veces tenemos la idea de que, bueno, tuvieron al familiar, se lo van a llevar de una vez. Sí, puede que se lo lleven a un centro de procesamiento, pero para que llegue eso a una deportación, puede pasar un tiempo largo. En ese tiempo, ya entonces los casos lo pueden ver otros oficiales, normalmente los jueces, y entonces allí poder solicitar esa fianza o salir bajo palabra, etcétera. Pero de nuevo, o sea, no vale la pena entrar en una situación peligrosa con ningún oficial, sobre todo un oficial de inmigración, mantener toda la documentación a la mano y actuar con cordura es lo mejor que puede hacer nuestra comunidad. Así es. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Te veo la semana que viene. Igual, Patricio, un abrazo, cuídate.